Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Templo Betania, Colima. Adolfo Ruiz Cortines, número 49, Colonia La Estancia, Colima, México. No dejes de adorarle, no dejes de darle gracias al Señor. La presencia de Dios está aquí, hermano. Yo sé que tenemos siempre un programa, pero cuando es el programa del Señor todo cambia. Levante sus manos ahí un momento más y dígale: y aquí permaneceré postrado a tus pies. Dile: Señor, aquí voy a estar postrado a tus pies. Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu fuerza, Señor. Yo necesito, Señor, experimentar más de tu presencia en mi vida. Yo necesito, Señor, sentir el toque tuyo. Sentir, Padre, que tu majestad está en medio de mi corazón y que tú puedes hacer como tú quieras. Y que podemos, Señor, experimentarte a lo ancho y a lo largo. Y que podemos adorarte, Señor, sin ninguna presión. Porque este es el tiempo tuyo, este es el tiempo del Espíritu Santo. Queremos adorarte y queremos glorificarte, Señor. Porque tú estás en medio de nosotros. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio, eres el fin. Eres el sanador, eres el que nos ayudas. Eres el que nos bendices, Padre. A esto hemos venido, a experimentar tu presencia. A esto, Señor, nos hemos levantado temprano para conocer más de ti. Para poder, Señor, oler tu fragancia, Padre, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, Señor, porque no hay otro como tú. Y a ti damos toda la gloria en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Yo creo que estamos listos para la palabra. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1. Y mientras abrimos la palabra, usted puede glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1. Después de allí nos vamos a ir al 10 en adelante. Lo tenemos todos, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ayúdeme a leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ir ahora al versículo 10 en adelante. Dice allí: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede tomar su lugar. Hay una presencia muy especial en medio de nosotros en esta mañana y no podemos desaprovechar, hermano, porque queremos que el Señor sea el que nos hable, queremos que el Señor sea el que nos ministre. Ese es el propósito de venir a la casa del Señor y venir
con un corazón dispuesto a recibir. ¿Cuántos trajeron su corazón dispuesto a recibir? Amén. Así es de que en este momento yo quiero que entremos de lleno a la palabra. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, estamos en los postreros días. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. En los postreros días el cristiano, hermano, va a atravesar tiempos muy críticos y muy difíciles de sobrellevar a causa de un corazón duro y de un corazón carnal que habrá en muchos hombres. En el capítulo 3, ahí donde estuvimos leyendo, si usted continúa leyendo del versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta que Pablo da ahí una lista de corazones endurecidos, de corazones carnales, de gente que no es temerosa de Dios, de gente que busca las cosas del mundo, de gente que está apartada, de gente traidora, de gente blasfema. Bueno, una lista ahí como de unas 20 o 21 cosas que Pablo está hablando con Timoteo. Y es a causa de este carácter, hermanos, es a causa de este carácter que nosotros podemos entender que estamos viviendo ya señales de los últimos días. Dicen los postreros días habrá hombres, ¿verdad? Hombres, y da la descripción de un carácter que va en contra de lo que Dios pide de nosotros como hombres. Entonces, si usted abre sus oídos, abre sus ojos, usted se va a dar cuenta que ya estamos viviendo en los últimos días. Usted se va a dar cuenta que estamos viviendo en los postreros días, que son tiempos difíciles. Tiempos, hermano, donde la gente prefiere el pecado que seguir buscando de Dios. Es un momento, hermanos, en estos días para levantar nosotros la frente en alto y poder persistir en la palabra de Dios. Es un momento para poder glorificar a Dios en medio de un tumulto de personas que no quieren absolutamente nada de Dios, llenos de excusas, llenos de obstáculos, llenos de barreras, llenos, hermanos, de tantas situaciones ahí en la mente y en el corazón que no les permiten servir a Dios, que no les permiten tener un gozo en el corazón, que no les permiten, porque el corazón ha ido poco a poco endureciéndose. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Es difícil ser cristiano en nuestros días. Amén o no amén. Entonces, pero Pablo, hermanos, está hablando con Timoteo. Recordemos que Timoteo era un pastor, que Timoteo, hermano, tuvo un gran ejemplo delante de él. Timoteo fue un joven, ¿verdad? Aunque conforme fueron pasando los años ya no era tan joven, pero era joven relacionado o comparado con otros ancianos de aquellos días. Nosotros entendemos que lo que Pablo está hablándole ahí a Timoteo, le está enseñando, hermanos, cosas que él debe de practicar, cosas que él tiene que mantenerse firme para cuando llegaran esos postreros días, Timoteo no fue a condescender, a apartarse, a irse a la apostasía o a enfriarse completamente en las cosas de Dios. En el versículo 10, quiero que vaya conmigo, de ahí mismo de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Después de la lista que se da allí, hermanos, ¿verdad? Dice Pablo, pero tú has seguido y dice mi doctrina, conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones y padecimientos como los que le han sucedido, y ahí menciona 3 lugares, Antioquía, Iconio y Listra, ¿verdad? Pero tú, hace allí como un contraste entre los que se han apartado y Timoteo, que ha seguido un propósito, una doctrina, un amor, una fe, una longanimidad, que ha estado cerca de Pablo. Timoteo y Pablo teniendo una relación muy cercana. Verdaderamente Pablo dice a Timoteo, verdaderamente hijo en la fe, fiel en la fe, fiel en lo que Pablo le había enseñado. Verdaderamente Timoteo, hermanos, tenía una fe no fingida como la que tenía su madre y su abuela. Por eso Timoteo se le encargan alto nivel de responsabilidad,
a un hombre que tiene fe, a un hombre que ha seguido los pasos de un apóstol que ha sido azotado, que ha sido apedreado, que ha sido ahí dado por muerto, que ha sido perseguido. Bueno, Timoteo, hermano, tiene una grande responsabilidad, y Pablo le dice, pero tú, Timoteo, pero tú, o sea, tú que has visto de cerca que yo he padecido, tú que has visto y has comprobado que tengo fe en el Señor, tú que conoces de mi amor, pero tú, o sea, tú que has visto esto, tú que has experimentado aquello otro, tú que has sentido, tú que has vivido, tú que has oído, tú que llevas la sana doctrina, pero tú, ese pero tú, hermano, significa mucho peso. De que Timoteo había llevado una vida conforme a la palabra. Este canto que cantábamos al final me encanta porque dice, ¿verdad? Que aquí postrado a tus pies. Y yo veo a un Pablo y a un Timoteo postrados siempre a los pies de Cristo, hermano. Un Timoteo y un Pablo postrados ahí, bebiendo del agua de vida, tomando de la fortaleza del Señor. Pero tú, y Pablo le dice, pero tú, porque ya Pablo estaba a punto de ser sacrificado, de ser, su vida iba por terminar ya aquí en este mundo. Entonces como que le deja ahí la estafeta, como que le deja ahí la antorcha y le dice, pero tú que has visto esto, tú que has vivido aquello, tú que has caminado de cerca, tú que me conoces, Timoteo, pero tú que llevas una sana doctrina. Nosotros, hermanos, sabemos que Timoteo tenía un grande privilegio de conocer a Pablo, pero esa responsabilidad que estaba cayendo sobre él, o que ya estaba sobre él, hoy en nuestros días es difícil decir a alguien, pero tú. Es difícil decirle a alguien, pero tú, porque no todos hoy en día, hermano, están al nivel de Timoteo. No todos hoy buscamos alcanzar el nivel de Timoteo, no se diga el nivel espiritual que tenía Pablo para haberle enseñado a un tremendo Timoteo. Yo no sé si está aquí conmigo en esta mañana. Entonces hoy en día, hermano, se nos han escaseado los Pablos y los Timoteos, ¿verdad? Se han escaseado. ¿Por qué razón? Porque cuando viene una adversidad, cuando se trata de enseñar, hoy hay una falsa doctrina. Cuando viene una adversidad, no muchos aguantan la adversidad. Cuando se habla de una fe genuina, no muchos tienen una fe genuina, tienen una emoción genuina. Entonces, no es tan fácil decir, pero tú. Y qué privilegio como Timoteo haber tenido un maestro como Pablo. Como Pablo, que le enseñó no solamente unas lecciones y unos discipulados, sino que en carne propia, Pablo, hermano, le tuvo que enseñar a Timoteo muchísimas cosas. Y ver la palabra del Señor metida en la vida de Pablo, y Timoteo siendo un espectador de todo lo que Pablo estaba viviendo, hermano, ese testimonio de Pablo le estaba pegando a Timoteo. Ese testimonio de Pablo le estaba pegando en las entrañas, en el corazón, le estaba marcando de por vida. Entonces, con toda la confianza, Pablo, antes de terminar sus días, habla y le dice, pero tú, Timoteo, has de saber que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, traidores, que se apartan, ¿verdad?, de las cosas de Dios, hombres lujuriosos, hombres que dan un carácter, que tienen un corazón duro. Dice, pero tú que me has visto de cerca, tú guarda la sana doctrina, tú continúa en el amor, tú continúa practicando la fe genuina, tú continúa en la longanimidad, tú mantente firme, Timoteo, en medio de los postreros días. Tú mantente firme, dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu firmeza en estos días? Pero tú. Entonces Timoteo, hermano, había determinado mantener una relación genuina y tener una cercanía con el apóstol Pablo para poder aprender tantas cosas que solamente, hermano, la gente espiritual puede enseñarle a otro. Pablo era un hombre, hermano, que antes de conocer a Cristo fue uno de los perseguidores, y usted sabe la historia de Pablo. Fue una persona que perseguía a la iglesia, pero una vez que se convierte y el Señor lo alcanza, ahora era un defensor de la fe y se convirtió en un hombre con un testimonio ejemplar, testimonio, hermano, que pudo impactar la vida de un pastor, de un joven llamado Timoteo. El problema, hermano, yo escribí algunas cosas aquí. El problema que estamos nosotros hoy en día enfrentando en estos postreros días es esto: que hay cristianos sin fundamentos, o sea, sin doctrina, sin una enseñanza.
que hay cristianos que solo van a la iglesia, que solo se sienten en la silla, que no entienden, que no se dan la tarea de escudriñar. Entonces no hay un fundamento, no hay una doctrina, no hay de dónde se estén enseñando, y por eso nunca terminan de crecer, nunca terminan de avanzar. ¿Por qué? Porque lo toman como una religión. Entonces, en nuestros postreros días, una postura como esa no te va a ayudar para los postreros días. O sea, un cristiano que no tiene doctrina, un cristiano que no escudriña la palabra, que no está cimentado en la palabra de Dios, en estos postreros días va a ser jalado, va a ser arrastrado por lo que estos hombres de duro corazón y corazón carnal estén allí enseñando, estén allí derrochando, hermanos, el pecado. Un cristiano ligero se va a ir con estos hombres. En nuestros postreros días no hay una buena conducta en el cristiano. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Pero tú, que has visto, que has andado de cerca, has visto mi conducta. ¿Qué pudiéramos decir de su conducta y de la mía? Pudiéramos nosotros con la confianza decirle a alguien, pero tú, fulano, tú has visto cómo yo me he conducido. O sea, sigue mi conducta, sigue mi doctrina. Eso, hermano, decirlo de tal manera sacude el corazón, sacude el alma de los cristianos. En nuestros días, Pablo tenía una conducta rígida, o sea, rígida en el sentido de que amaba al Señor. Era estricto buscando las cosas de Dios. Pablo era un hombre, hermano, que donde quiera que llegaba, predicaba, cambiaba los ambientes porque Cristo estaba con él, porque el Señor lo acompañaba, porque Dios hacía milagros y hacía cosas tremendas a través de la vida de Pablo. Entonces su conducta era una conducta, hermano, de un alto nivel, si se puede decir así. O sea, sabía conducirse entre los grandes y entre los pequeños y entre los que estaban en medio. Sabía conducirse cuando estaba en medio de gente carnal, pero también sabía cómo conducirse en medio de gente espiritual. ¿Cómo nos conducimos nosotros? Pablo, hermano, cuando estaba rodeado de gente carnal, él lo que hacía era que mostraba que Cristo vivía en él. Era de que hablaba las cosas que Dios le ponía en el corazón ante toda aquella generación o aquella gente carnal que se le acercaba. Aún se presentaba delante de los reyes y Pablo les hablaba con una autoridad. Pablo les hablaba con una certeza que él tenía a Cristo en su corazón. Tenía autoridad porque Cristo habitaba ahí en su corazón. El Espíritu Santo lo sustentaba, el Espíritu Santo le daba las palabras que tenía que hablar, y por eso Pablo no tenía temor de hablar con nadie, y menos, hermano, si era una persona que no conocía de Cristo. Se paraba enfrente de los gentiles, les predicaba el evangelio y los gentiles se convertían. Una conducta. Pablo no andaba ahí con doble cara, con chistecitos cristianos, chistes rojos medio cristianos, ahí como riéndose de los chistes de los demás. Pablo no andaba ahí haciéndose al color del mundo. El mundo tenía que hacerse al color de Pablo, y el color de Pablo era que estaba cubierto con la sangre de Cristo. Una conducta. ¿Cómo está nuestra conducta en el trabajo? Nuestra conducta en la iglesia, nuestra conducta en la escuela. En nuestros días, en los últimos días, es necesario tener una conducta que sea, hermanos, agradable delante del Señor, y que podamos enseñarle a los que no conocen de Él. Con una conducta débil, frágil, no se puede sobrevivir en los postreros días. Una conducta que no está cimentada en las cosas de Dios. Esa conducta, hermanos, rápido, mire, el viento se la va a llevar y después nos van a traer en boca de todos. También una fe que es débil y una fe que es convenenciera. Porque hoy en día, el cristiano tiene una fe convenenciera. Busca de Dios solo cuando necesita algo. Tiene fe solo porque tiene una necesidad. Tiene fe solo porque se le atoró ahí algo, un problema. Entonces sí tiene fe. Pero una vez que todo aquello es solucionado, aquella fe es fingida. Deja de buscar de Dios. Ya no ama al Señor. Ya no ora. ¿Por qué? Porque ha sido suplida su necesidad. Una fe como esa fingida, olvídate, esa no es una fe que es de agrado al Señor. Una fe en los postreros días debe de ser una fe no fingida. Porque Pablo le dice a Timoteo, has de saber que en los últimos días, en los postreros días, vendrán hombres de este tipo. Mire, vamos a leer la clase de hombres que habrá en los postreros días. Capítulo 3, versículo del 2 en adelante. Dice así: porque habrá hombres, mire la lista, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice Pablo? A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Por eso en nuestros días, hermano, hay cristiano que no demuestra un amor, hay cristiano que no tiene paciencia, hay cristianos que no quieren pasar por ningún padecimiento y que tampoco quisieran estar en medio de ninguna persecución. Todo este tipo, hermano, de personas en nuestros postreros días, haga de cuenta que es como la paja que se la lleva el viento y que prontamente será echada al fuego y que rápido es consumida. O sea, el ambiente que el mundo presenta, hermano, para un cristiano que es débil, el cristiano se convierte en una paja ante el fuego de pecado que el mundo presenta. Por eso hoy en día, hermano, nosotros tenemos que persistir. Ya más adelante, después de que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Pero tú, Timoteo, y también le da la lista de cómo sobrevivir en los postreros días. Tú, le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, le dice, persiste en ello. Persiste en la fe no fingida, la que aprendió de su madre y la que aprendió de su abuela. Y le dice ahí, y que toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo era una persona que perseveraba en la palabra, que perseveraba en la escritura. En los postreros días, hermano, el que no persevera en la palabra, tristemente es arrastrado por las corrientes de este mundo. Aunque los hombres de corazón duren por mucho tiempo, hermano, no durarán toda la eternidad. Aunque nosotros estemos en medio de los postreros días, su fe no tiene que ser una fe fingida. Su conducta tiene que ser una conducta intachable delante del Señor, para que los demás aprendan cómo es que un hijo de Dios debe de conducirse. O sea, no es posible que en nuestros días, hermano, todavía, ¿verdad?, la persona diga es cristiana y diga y se sienta con una fe tan grande y se le hace fácil meterse a lugares que no tiene que meterse. Es imposible, esa es una fe fingida, o sea, no hay fe ahí, hermano, definitivamente. Persiste. Vamos a leer ahí en el versículo 14. Dice, pero persiste tú, aunque otros no persistan, persiste tú. Dile al que está a tu lado, persiste tú en lo que has aprendido. Ahora, hermano, cuando lleguemos más hacia los postreros días, ¿qué es lo que usted habrá aprendido? Persiste en lo que has aprendido. Persistamos en lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos retenido? ¿Qué hemos practicado en estos últimos años que hemos estado buscando del Señor? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, dice, ¿desde cuándo? ¿Has sabido qué? Las Sagradas Escrituras. Por eso cuán importante es enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Persiste tú en lo que has aprendido. Hermano, cuando venga ese remolino, cuando venga esos demonios que marean ahí a muchas personas, cuando llegue, hermano, ese remolino y esos demonios ahí a un cristiano que está firme, esos demonios no van a tener efecto, no van a tener parte ni derecho. ¿Por qué? Porque el cristiano está firme en una fe que no es fingida. El cristiano, hermano, aunque esté rodeado de hombres amadores de sí mismo, tiene que persistir en las Escrituras.
Tiene que persistir, aunque esté rodeado de gente que aparenta una falsa piedad. Tiene que persistir. El verdadero cristiano tiene que persistir. Ese es el remanente del Señor. En los últimos días habrá un remanente del Señor, y ese remanente es el que se parece a Timoteo y a Pablo. En nuestros últimos días, hermano, tenemos que persistir. Estamos mirando, hermano, tristemente, así una porracera de cristianos, mire, así cayendo, todo porque no persiste. Todo porque no persiste, porque fulanito soltó, porque fulanito se desanimó, porque el mundo lo está presionando, porque siente mucha carga. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú que has caminado de cerca, persiste. Tú que has mirado las cosas de Dios, persiste. Tú que conoces mi fe genuina, tú que conoces que he andado en amor, tú que conoces mi conducta, tú persiste. Tú persiste, aunque los demás no quieran, tú persiste. Aunque otros quieran seguir el mundo, tú persiste en el camino de Dios. Al final de los días, hermano, el Señor levantará a su iglesia, a los que tienen la fe genuina, a los que han perseverado, a los que se han esforzado, a los que han soportado el peso del mundo, pero que lo han echado ahí a un lado y han ahora tomado el peso que es de llevar las cosas de Dios. Mucha gente se desanima en los últimos días. En los postreros días la presión es más fuerte. El calor del pecado y del mundo aumenta más. Pero cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso no tiene, hermano, ninguna validez. Nosotros hemos de persistir en la sana doctrina, en el camino verdadero. Tenemos que persistir. Tenemos que persistir en los postreros días. Es como un reto, es como un llamado, es una carga que le cae a Timoteo, pero nos cae a nosotros también. En los postreros días, hermano, aunque usted esté en medio de gente soberbia y blasfema y desobediente, usted persista, hermano, en las cosas de Dios. Porque su galardón y su recompensa no está aquí en este mundo, está allá en el cielo. Y nosotros vamos de pasadita nada más. De pasadita, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no vamos a estar aquí. Y todos aquellos blasfemos, traidores, injuriosos, ¿verdad? Lasciviosos, metidos ahí, amadores de sus deleites más que de las cosas de Dios, se quedarán en este mundo, hermano, a sufrir las terribles consecuencias. Pero nosotros estaremos gozándonos en las moradas celestiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero para eso usted tiene que persistir. Para eso usted y yo tenemos que persistir. Salude a 2 o 3 personas y dígale, persiste, persiste. Y despiértelo de una vez, persiste, despierto también. Por eso, hermano, hay gente, ¿verdad?, que está llena de vanagloria. Gente que está llena de la vanagloria. Gente ingrata, dice la palabra ahí en los últimos días. Va a haber de ese tipo de personas. Va a haber cristianos ingratos, hermano. Va a haber personas que se están apartando de las cosas de Dios. Tú no te preocupes eso. A ti no, que no te preocupe eso. Mientras que Cristo no te abandone a ti, entonces tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido y has aprendido desde tu niñez las Sagradas Escrituras. Por eso qué bendición que la gente pase y pueda recitar un texto bíblico. Recitar un texto bíblico no es para ver su habilidad, hermano, nada más. No es para ver si hay retención en la memoria. Recitar un texto bíblico aquí enfrente es palabra de Dios que vamos a escuchar nosotros. Y si la palabra entra en el corazón, entonces aquí vendrá, hermano, un cambio en nuestras vidas. O sea que el recitar un texto bíblico no es nada más para meter algo ahí en el programa. No, usted recite textos en su casa. Recite textos ahí en su carro. Recite textos aún cuando esté en el baño, hermano, no es prohibido. Ahí usted cuando se esté bañando, ¿verdad? Ahí empiece a recitar ahí. Padre, tu palabra dice, ¿verdad? En el texto tal, en el libro tal, ¿verdad? Si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y empieza a recitar la palabra. Y empieza a recitar Juan 14:6 y Juan 3:16, ¿verdad? Y Romanos 3:23 y Romanos 6:23 y Romanos 5:1 y 5:8. Y empieza usted a hablar de la palabra. Persista en la palabra. Eso es lo que nos ha mantenido firmes, hermanos. Nosotros no tenemos que preocuparnos que porque hay cristianos, ¿verdad?, que andan ahí en la cuerda floja. Eso no le preocupe a usted. Aunque estemos plagados de cristianos ahí medios tibios, hermano, usted persista en lo que ha aprendido y en la sana doctrina. Aunque vivamos a nuestro alrededor haya gente cruel, que hay gente a nuestro alrededor, eso no me mueve a mí, hermano. A nosotros nos tiene que mover lo que la palabra de Cristo nos enseña. Nos tiene que mover qué es lo que el Señor dice, no lo que el mundo nos dicta.
Y es otro color el que agarra al cristiano, hermano. Porque hay cristiano que hoy se hace del color del mundo, solo para agradar al mundo. Y luego cuando viene a la iglesia, se hace del color de la iglesia para agradar a los hermanos. Pero a Dios no le agrada. A Dios tu actitud y la mía cuando es así no le agrada, hermano. Para nada le agrada. Nosotros hemos de estar postrados a sus pies como Pablo y Timoteo estaban. Y se estaban dando ahí unos consejos tremendos para la vida eterna. Qué bendición sentarse con personas que hablan, hermano, cosas sólidas, cosas que te traen una bendición a tu vida. No cosas que mira que el último CD que sacó fulano de tal, o que mira la camionetona que trae aquel. Por favor, eso de qué nos edifica. ¿De qué nos edifica hablar, hermano, de la última moda? ¿De qué nos edifica nosotros quedar bien ante la gente? ¿De qué nos edifica, hermano, que la persona esté ahí vanagloriándose, verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, hay que vanagloriarnos en que conocemos a Cristo, hermano. Que en el momento que el doctor diga, tú tienes esta enfermedad, entonces tú dices, usted dice eso, pero mi Cristo me ha dicho otra cosa. O sea, su lenguaje es completamente diferente. Pero vivimos en medio de gente, hermano, que tiene un corazón duro. Y como lo tiene tan duro y no quiere nada de Dios, pues lo más fácil es como soltar esta mochila y hacernos del lado de los otros. Pero no así Pablo y Timoteo, jamás se hubieran hecho del lado del mundo. Estos hombres estaban hablando cosas, hermano, hasta una profecía estaban ahí diciendo, ¿verdad? Y hoy nosotros nos servimos de ese pan, de esa comida. Porque has de saber que así como Pablo le dijo a Timoteo, en los postreros días habrá esto y esto y esto. Le pregunto, ¿estamos en los postreros días? ¿Cuál es la señal? Ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres. Esa es la señal de que estamos en los postreros días. O sea, ya no preguntemos, ya no tengamos la duda. Verdaderamente estamos en los postreros días. Verdaderamente. Y mire, los profetas, hermano, que vivieron en aquel tiempo, fueron hombres que sufrieron, hermano. Fueron hombres que sufrieron por el evangelio, que sufrieron por llevar el mensaje de la palabra, que sufrieron por llevar, hermano, pan de vida al que estaba muerto. Pero estos hombres, hermano, nunca hicieron caso de lo que había a su alrededor. Aunque pasaron por situaciones y estuvieron en ambientes muy hostiles, estuvieron en ambientes violentos, estuvieron en una generación también donde no agradaban ni glorificaban a Dios. Estos hombres, hermano, siempre se mantuvieron fieles a su fe, se mantuvieron fieles al Señor y Dios los recompensó. Dios, hermano, hizo algo con ellos que nunca los dejó avergonzados. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces tenemos temor de lo que el mundo nos vaya a decir. Nos rechacen, a lo mejor ya no me quieren ahí. Si yo digo que soy cristiano, me van a correr. Si yo digo que soy cristiana, ya no me van a invitar. Si yo digo esto, si yo digo lo otro, me van a empezar a hacer el feo y yo no quiero sentirme como triste. Pero tú no te sientas triste porque Cristo habita en tu corazón. El Espíritu Santo es más que suficiente para traerte el gozo y la alegría que tú y yo necesitamos. Entonces, es hermano tan obvio que en estos postreros días es notorio el número de cristianos que desertan de las cosas de Dios. A grandes cantidades, hermano, abandonan el verdadero camino, pero nosotros tenemos que persistir. Es notorio, hermano, que el que no está afirmado en las cosas de Dios es atraído hasta las profundidades del mar. O sea, la profundidad del mundo. Es atraído. No siente nada por su alma. No lee, no busca, vive completamente cobijado en su pecado, tranquilo sin que nadie le moleste. Le hablas de la palabra y se molesta. No le gusta la palabra, no quiere. Le pica la palabra porque dice, eso me estorba para pecar a gusto. Y mire, hermano, tan claro que en mi cara me lo han dicho, es que yo quiero pecar así de crudo. Es que yo quiero seguir en esto. Es que esto que tú me hablas me va a estorbar. Entonces yo digo, Señor, estamos en los últimos días. En lugar de yo desanimarme, yo digo, estamos en los últimos días. Eso para mí es una alerta grandísima de decir, Señor, yo necesito seguir postrado ante tus pies. No vaya a ser que vaya a venir un viento por ahí, me vaya a marear a mí también y yo me quiera ir con el otro ahí tibio. Por eso hoy vemos, hermano, hoy músicos cristianos recibiendo que el premio Latin, que pasar por la carpeta roja y todas esas tonterías, hermano.
¿Cuándo tú vas a ver ahí al salmista David que le van a dar ahí el premio, ahí lo nuestro? Si David lo que esperaba era el premio de allá de arriba. Pero hoy en día los corazones se endurecen porque por la avaricia que hay de tener, la avaricia, ¿verdad?, del dinero, la avaricia de tener un poder, la avaricia de estar en el número uno entre los cristianos ahí más famosos. El número uno ya está ocupado, hermano. ¿Quién está peleando el número uno? El número uno es de Cristo. O sea, ¿qué andamos buscando? Pero hoy, hermanos, se mueve eso en nuestros días. Hombres ávaros, amadores de sí mismos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que primero yo, primero mis dientes y luego los parientes? Por eso hoy tenemos, hermano, alrededor del mundo un liderazgo que no quiere responsabilidades, un liderazgo que quiere un aplauso, un liderazgo que quiere el reconocimiento, pero no hay un liderazgo como el de Pablo y el de Timoteo. Ve que fueron probados en el amor, que fueron probados en la fe, que padecieron, como a Pablo lo que le pasó en Listra y en Iconio y en Antioquía, hermano. Todas esas persecuciones y padecimientos, verdaderos discípulos del Señor. Por eso en nuestros días, hermano, has de saber, así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Tú que has visto todo esto, persiste. Y nosotros tenemos la palabra que nos enseña, hermano. Es necesario, hoy en este día, es para que nosotros, hermano, perseveremos en la doctrina, estemos perseverando en la búsqueda del Señor. De repente se va a venir, hermano, la ira de Dios, y antes de que venga la ira, el Señor nos habrá sacado de aquí, y pobres de aquellos de los que se han de haber quedado, pero tú y yo nos vamos a gozar. Pero hay que perseverar, y para perseverar, tus ojitos van a mirar cómo muchos cristianos van a soltar responsabilidades. Que eso no te debilite. Eso no es para debilitar la fe de nadie, ni para estar desanimado. Que hoy no vino fulano, pero vino Cristo. Que hoy no vino fulana, pero el Espíritu Santo está aquí. Y es más que suficiente para nosotros hacer una fiesta en este lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Y es tan interesante esto, hermano, que la gente no persevera en las cosas de Dios. Y dice, es que yo no sé cómo perseverar en esto. Es que esto es muy duro, es que esto aquí, esto acá. ¿Y sabe cuál es el engaño de Satanás? Que suelta las cosas de Dios, pero luego se va al mundo, y en el mundo sí persevera. Qué interesante. En el mundo sí persevera en el pecado. En el mundo sí tiene perseverancia. O sea, de una u otra manera, hermano, suelta las cosas de Dios, porque le pesa mucho llevar el chaleco del evangelio. Le pesa mucho llevar el poderoso evangelio aquí en sus entrañas, en su corazón. Y dice, no puedo, mejor me quito esto. Y empieza a soltar responsabilidades, empieza a dejar de orar en su casa. Es más, no tiene tiempo, nunca tiene tiempo. No he podido ir porque mire, es que esto... No, ¿y yo qué culpa tengo que no puedas ir? Es tú el que tienes que hacer tiempo para buscar de Dios. O sea, a mí no me va a dar cuentas, hermano. Todos le vamos a dar cuentas al Señor. Pero si yo no hago tiempo, si yo digo que tengo excusas, que esto, que lo otro, que el trabajo, gloria a Dios por tu trabajo, pero si tu trabajo te está quitando de buscar de Dios, ese no es un trabajo que Dios te dio. Y tenemos que nosotros analizar qué es lo que nos está apartando de Dios. Y por eso tenemos que estar firmes en la fe. El que está firme en la fe no tiene ninguna barrera, no tiene ningún obstáculo. Todos los puede derribar y todos los puede sobrellevar, porque Dios está con él. La verdadera fe, hermanos, se va a ir notando. Pero en los últimos días nosotros vamos a ver cristianos, hermanos, tibios, cristianos tibios completamente. Una tibieza, mire, que no les da el temor agarrar una cerveza con una mano y la Biblia con el otro. Que no les da temor tener un pie en la iglesia y tener un pie por allá en los bailes, en los palenques, en otros lugares. No les da temor. O sea, de una u otra manera, esas son las tibiezas que vamos a ver. Y tal vez es un conocido tuyo, tal vez es un familiar, tal vez es nuestro padre, tal vez es nuestro hijo. Es uno de esos, hermano. Pero ¿sabes qué? Eso no te tiene que desanimar. Tú que has aprendido, tú persiste. Enséñale que sí se puede. Muéstrale que Dios está contigo y que él o ella tengan que acercarse donde tú estás, en lugar de que nos desanimen a nosotros. O sea, nosotros tenemos el poder de Dios, hermano. El evangelio es poder.
Yo no sé si usted sabe eso, pero es un poder que nos ha sido dado y podemos perseverar en él y vamos a ver la victoria. Cristianos, hermano, que están más metidos en el internet que en la palabra. Cristianos que es más, sabe que hay traficantes, cristianos traficantes hoy en estos días. ¿Cómo le parece eso? Dice que es cristiano, pero es traficante de drogas. O que es cristiano, pero anda lavando dinero por ahí. ¿Cómo está eso, pues? ¿Estaremos en los últimos días? Pregunto yo. ¿Sí estamos aquí, hermanos, todavía? A ver, saluda al que está a su lado, dígale, ¿sí estás aquí todavía? Pero tú persiste. Persiste. Yo quiero ir terminando. Pero tú persiste. Mira, hermano, eso habla de un carácter que tenemos que tener en estos últimos días. Tú persiste. Tú persiste. Porque mire, lo que dice el versículo, quiero hallarlo aquí, el versículo 13, lea conmigo el versículo 13 de 2 de Timoteo 3. Dice, mas los malos, ¿qué? Hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿qué dice el versículo 12, hermano? El 12, sí. Y también todos los que, ¿qué? Quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos queremos vivir en Cristo Jesús? Muy bien. ¿Por qué no mantiene ahí su mano tantito? Mire. No la vaya a bajar. Y también todos, ¿verdad? Dice todos, fíjese bien lo que me impacta. Los que quieren. No la baje, no la baje. Dice todos los que, los que quieren. ¿A quién forza el Señor? Es los que quieren. Entonces, si yo quiero vivir piadosamente, tengo que asumir el resto del texto. Y el resto del texto dice así, no baje la mano. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué? Baje la mano, muy bien. Van a padecer persecución, no nos la vamos a poder librar, definitivamente. Pero tú persiste. Pero tú persiste. Pero tú persiste. Vas a padecer persecución. No es un secreto para ti ni para mí. Pero tú persiste. Van a venir aquellos desánimos, la gente va a soltar, la gente se va a desanimar. Vas a escuchar rumores de guerras, pestes, vas a escuchar que el mundo se está acabando, vas a escuchar que se está predicando falsas doctrinas, vas a escuchar que hombres, ¿verdad?, se están yendo a lugares que no tienen que ir, que se están metiendo en lugares que jovencitas se están entregando a la prostitución. Pero tú persiste. Vas a escuchar que otros no leen la Biblia, que otros no oran, pero tú vas a ver que otros no van a querer ir a la iglesia. Es más, que no te van a acompañar al grupo familiar. Pero tú persiste. Porque los que no practican la fe, no practican la palabra, van a ir de mal en peor. Por eso la persona que dice es que, mire, no hay peor cosa, hermano, en un cristiano que las excusas. Para no perseverar en la fe. Yo hablaba con un taxista y él me decía, yo le preguntaba, ¿por qué usted no ha perseverado en las cosas de Dios? Y me dice, ¿quiere la verdad? Digo, pues entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Puras mentiras o qué? Pues, si para empezar estamos hablando de una conversación que nada que ver, pues mejor ahí cortémosla y lléveme a donde me va a llevar y ahí que quede. Me dice, ¿quiere la verdad? Claro que quiero la verdad. Y me dice, lo que pasa es esto. Es que yo tengo una persona que empecé a visitar y no sé, todo comenzó a darse y naturalmente y queriendo ahí como envolverlo a uno. Y dice, pero yo estoy casado, pero siento como que mi corazón, como que hice lo que no es correcto aquí. Y ahora como que esto me ha traído como... Yo dije, a ver. O sea, si usted está casado y usted está metiéndose con alguien más, eso se le llama, ¿cómo se le llama eso? Adulterio.
Pero su corazón duro le está haciendo pensar y creer que esto fue un error y que esto sí viene de Dios. Por favor, estamos en los últimos días. En los últimos días, hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Que ya no se satisface con y ahora quiere acá. Y quiere que uno le aplauda el chiste y que uno le diga, sí, sabes que ciertamente has hecho mal allá. Acércate con la otra. Entonces, en los últimos días, hermano, hay un desenfreno de las cosas sexuales, hermano, aún dentro y fuera de la iglesia. El cristiano se anda quemando ahí y quisiera probar aquello y quisiera meterse con aquella, pero tú persiste, dice la palabra, tú persiste. Persiste. Vamos a persistir en los últimos días. Por eso que no nos interesa, hermano, qué es la opinión del mundo, qué dice Cristo de nosotros como iglesia. Y mientras nosotros nos mantengamos persistiendo en la sana doctrina, mire, hermano, el diablo puede rugir, puede ladrar, puede andar como león rugiente. Pero a nosotros no va a poder probar esta carnita, ¿verdad?, del cristiano. No la va a poder probar. Quisiera él ahí picarse los dientes con un palillo y decir, ayer me cené a un cristiano. Pero eso no lo va a hacer con nosotros, los hijos de Dios. Porque nosotros somos gente que persiste en las cosas de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Y vamos a terminar, hermanos, en esta hora. No seamos arrastrados por esos corazones duros y carnales. Sigamos de cerca la palabra, sigamos de cerca a Cristo, sigamos de cerca al Espíritu Santo. Que cuando usted hable con un hermano, con una hermana, usted le diga, hermano, ¿qué anda haciendo o cómo está? Pues mire, le quiero comentar que aquí ando cerca del Espíritu Santo. Le quiero decir esto, que estoy cerca de Cristo porque no quiero perderme las bendiciones que Él tiene para mi vida. Estoy cerca de la palabra porque estoy aprendiendo cosas que me van a ayudar aún para la eternidad y aún para esta vida que es perecedera. Pero no, hoy le preguntas algo y ¿cómo anda? ¿Qué está haciendo? No, pues estoy a punto de ver la final ya, el América contra el Santos. Y los movimientos se lo sabe. Y es que la temporada pasada quedaron en tal lugar, pero hoy tengo fe que en este año van a ganar y vamos a orar y aclamar. Y estoy ayunando que el de los Santos, ¿verdad?, pueda quedar en primer lugar. Y no, vamos a hacer aquí un calmante. Vamos a traer, hagamos una célula, pero pongamos ahí la televisión para ver a los Santos jugar. Eso que nada de edificación. Por eso llega uno a la iglesia y que ¿cuándo va a adorar así en la iglesia? Está pensando ahí quién va, si llegan a los penales, quién va a tirar los penales, porque el último que tiró los penales lo falló. Hay que orar por ese futbolista para que Dios le unja el pie y pueda meterlos todos, hombre. Eso, hermano, no trae edificación. Eso es pasajero, eso se va. Yo conocí a una hermana que me decía, es que yo cada martes o no sé qué día, dice, yo me junto, tenemos un círculo social, Y ahí sí, nos juntamos todas las chicas, decía. Nos juntamos todas las chicas y hablamos de mil y un cosas y todo. Y le digo, pero usted ahí les habla de la palabra. No, lo que pasa es de que hay algunas que se ofenden y yo creo que no es para hablar de la palabra en todos los lugares. Ah, claro, el diablo se ofende cuando se habla de la palabra, por supuesto. Pero ella se gozaba con las chicas. Sí hacía reunión social, pero cuando le invitaban a la reunión familiar a edificar su alma, no tenía tiempo. Prefería irse con las chicas, porque con las chicas se echaba una copilla, pero no lo quería aceptar. Con las chicas se iba a los bailecillos y lo escondía, y luego de repente como que se les olvidaba y lo ponía ahí en el Facebook donde andaban. Tremendo como el Señor les destapaba todo, hermano. Terrible la situación, pero tú persiste. Saluda a dos personas ahí, dile, tú persiste. Y vamos a terminar con este cántico, hermano.